Un feliz sábado, mis hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. ¿Qué será más estresante? ¿Dar un examen de grado, un examen final de la carrera? ¿Enfrentarse a una cirugía? ¿Un viaje a otro país? Hay situaciones en esta vida que son estresantes y hay personas que con mucho tiempo comienzan a preocuparse, especialmente cuando uno va a ser intervenido quirúrgicamente. Uno sabe que está en manos de los médicos, la gente le da a uno ánimo y fuerza, pero igual saber que va a llegar el día en que tendrá que entrar al pabellón es una situación que puede ser muy, muy preocupante. Pero ninguna de estas experiencias se acerca en lo más mínimo a lo que la iglesia le espera, a la experiencia que la iglesia tendrá que vivir en algún momento de la historia. Y me refiero a lo que se mencionó en el texto inicial, tener que enfrentar lo que es el Armagedón. ¿Han oído ustedes hablar del Armagedón? Es un término bastante usado, especialmente en el cine, en la televisión. Hace unas semanas atrás, cuando este conflicto entre Rusia y la OTAN se va haciendo cada vez más intenso, los comentadores de las noticias dicen: estamos a puertas de un Armagedón. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Qué quieren decir con esto? A puertas de un Armagedón. Se supone que el Armagedón es la batalla final, la última batalla. Pero no tendrá lugar entre potencias de este mundo, entre naciones de este mundo, sino que es la última gran batalla entre el bien y el mal, que tendrá lugar justamente antes de la venida del Señor. Para poder entender esto, necesitamos ir a la Biblia para comprender un poco más profundamente lo que significa esta batalla del Armagedón. Y es algo preocupante porque nos involucra directamente a nosotros, porque es la última batalla entre los hijos de Dios y el enemigo y sus huestes de maldad. Dice allí, en el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 13, esto está en el contexto de la sexta copa de la ira que es derramada. Dice que, verso 13, vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás es el dragón. Y de la boca de la bestia, que será el poder que estará dominando este mundo, y de la boca del falso profeta, que será otra entidad también con representación mundial, salió, dice, de la boca del dragón y de estos personajes 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, estos 3 espíritus inmundos siempre se ha asociado a la obra del espiritismo. Bueno, sería un poco largo explicar el simbolismo de esto, porque estos son todos símbolos. Alguien se preguntará, ¿qué tienen que ver las ranas en toda esta historia, ¿no? Las ranas son unos animalitos anfibios que usted las escucha, sabe que están, pero es muy difícil verlas, porque ellas siempre están escondidas bajo el agua. Entonces salen, pero siempre procuran no mostrarse cuando hay personas presentes. Su actuar es así, es sigiloso y no se muestran. Estos espíritus a manera de rana significa que no será evidente su accionar, no se sabrá que es el enemigo que está detrás de todo esto. Eso significa. Entonces, dice que estos espíritus de demonios hacen milagros y van a los reyes de la tierra o a los poderosos de la tierra para prepararlos para la batalla
de aquel gran día, congregarlos a todos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Luego viene entonces unas palabras del Señor de advertencia donde dice: he aquí yo vengo como ladrón, porque esta batalla termina con la aparición de Jesucristo en su segunda venida. Por lo tanto, bienaventurado el que vela, el que vigila y el que guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esto nos trae a la mente enseguida el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que es la iglesia que representa al pueblo de Dios del tiempo del fin. ¿Cuál es uno de los problemas de la Odisea? Que está desnudo, piensa que está vestido, pero está desnudo. Y eso significa que hay algo en su experiencia cristiana que no lo ha hecho, que piensa que está bien, pero falta algo importante, y eso tiene que ver con una relación más estrecha con Jesús. De tal modo de que la justicia de Jesús lo cubra. Acuérdense que el problema de la Odisea es la autosuficiencia. Piensa que no necesita nada, pero en realidad carece de todo, como dice el Señor. Tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo, dice. Ese es el problema. Entonces, nuevamente el Señor vuelve a advertir a su pueblo, ahora durante las últimas plagas, y dice: guarda tus vestiduras para que no andes desnudo y vean tu vergüenza. Y luego el texto que se leyó al comienzo, el versículo 16, que dice: y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado como Armagedón. Ahí está. Entonces el nombre que el Señor ha escogido para esta última gran batalla es Armagedón. Y esto es lo que nos espera a nosotros. No es una cirugía, no es un viaje, es una batalla entre el bien y el mal, donde la iglesia tiene un rol importante que jugar. Y ese lugar se llama Armagedón. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué es Armagedón en el fondo? ¿En qué va a consistir esta batalla? La palabra Armagedón está compuesta de dos términos hebreos: Ar, que significa monte, y Gedón, que hace alusión a un lugar que existía allí en Israel, el Valle de Megiddo. Y en el Valle de Megiddo había un montículo grande, como un pequeño monte, donde hubo una ciudad en el pasado. Por tanto, Armagedón significa el monte de Megiddo, que es un lugar que está allí en el Valle de Megiddo, en Israel. ¿Por qué el Señor escogió el Valle de Megiddo para la batalla final? Bueno, esto está en términos, como digo, términos simbólicos. No es que la batalla va a ser allá en Israel, en el monte de Megiddo. Pero ¿por qué el Apocalipsis escogió este término, Armagedón, monte de Megiddo? ¿Cuál será la razón? En ese mismo lugar, en el Valle de Megiddo, hubo en el pasado una batalla memorable, una batalla extraordinaria entre las fuerzas de los madianitas, que eran como langostas, dice. Eran un ejército innumerable e invencible. Y 300 hombres escogidos por Gedeón y por el Señor. 300 hombres contra una inmensa multitud de guerreros. ¿Se acuerdan de la historia? Era un enemigo invencible. Sin embargo, el Señor le dijo a Gedeón: busca a hombres para ir a la batalla. Llegaron muchos israelitas dispuestos a pelear, pero el Señor le dijo: son demasiados. Los que tengan un poco de miedo o tengan familia que cuidar, mándalos de regreso. Así que se fue más de la mitad. Quedó todavía un grupo más grande. El Señor le dijo: todavía son muchos. Si alguno quiere irse de buena voluntad, que se vaya. Y el grupo fue aminorando al ejército, y eso fue preocupando a Gedeón, porque el otro ejército era inmenso de grande. Finalmente el Señor le dice: mira, llévalos al arroyo de Sisón,
y hazlos tomar agua. Los que se agachen a tomar agua como toman los perros, a esos déjalos fuera. Pero los que tomen agua llevando su mano a la boca, a esos déjalos. ¿Por qué el Señor lo haría así? Se han tratado de sacar conclusiones, ¿no? Porque el que se tiende en el suelo y toma agua como los animales, se descuida de lo que está pasando. En cambio, el que lleva la mano a tomar agua está atento, podría ser, ¿no? Uno no sabe a veces cuáles son los criterios que Dios utiliza. Pero finalmente dice que los que no se llevaron el agua, no se agacharon a tomar agua, sino que la llevaron con sus manos, fueron 300 hombres. Y el Señor le dijo, ahora sí, ahora el número está completo, con estos 300 vas a ir a la batalla. Así que hermanos, imagínense, ahora esos 300, me imagino que se preguntaban, pero ¿cómo si somos tan pocos? ¿Cómo vamos a ir nosotros a pelear con ese ejército tan grande? Y entonces el Señor le dijo, mira, esta será la estrategia de batalla. Cada hombre tomará una antorcha en su mano y un cántaro vacío. Y irán en la noche, cuando los enemigos estén relajados, tranquilos, rodearán el campamento por los cerros, rodearán ese valle de Megiddo, y estando allí, entonces, en un momento determinado, mostrarán esas antorchas y dejarán caer los cántaros. Y entonces, así lo hicieron. Y en ese momento, cuando los cántaros caen, hermanos, el estruendo que se escuchó por todo el valle fue tan grande que los enemigos se asustaron, entre ellos comenzaron a matarse entre ellos. Y finalmente, el pueblo de Dios ganó ese día la batalla. Obtuvieron una gran victoria, pero no derramaron una gota de sangre, sino que fueron vencidos los enemigos entre ellos mismos. Entonces, esta es una batalla simbólica, una batalla espiritual para nosotros, en el sentido de que fue una batalla que se ganó por fe, no basado en los números, en la cantidad de guerreros, sino basada en el poder de Dios. Es una batalla que se ganó por la comunión que había entre esos 300 hombres, la unidad que había entre ellos, la dependencia de Dios y la obediencia a las indicaciones que Dios había dado. Todo esto fue la clave de la victoria. Entonces ahora extrapolemos esta información y llevémosla al Armagedón. En el Armagedón están los reyes de la tierra con todos sus ejércitos y todo su poder, y está el pequeño pueblo de Dios, el remanente fiel que estará de pie cuando Cristo venga. La iglesia de Dios que sobrevivirá hasta el final y que pasará la crisis final. Ellos estarán allí. ¿Cómo harán frente a esta multitud de enemigos que los persiguen? ¿Cómo harán frente a ese ejército tan grande y que es inspirado por los demonios a través de los engaños del espiritismo? ¿Cómo lo harán? De la misma manera, podemos concluir que serán pocos, así como los 300, los fieles que estarán en pie en el tiempo final y pasarán esta experiencia, serán pocos. Por eso dice que el enemigo se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, contra un remanente. No entrarán ahí todos los cristianos, todos los creyentes, solamente el remanente fiel del Señor. Ellos estarán en pie ese día. Y ellos estarán en pie porque dependerán del Señor, dependerán 100% de Dios, no de sus propias fuerzas. Ellos no tienen armas con que defenderse, sino solamente su fe. Y lo más importante es que ellos vencerán, porque dice la Escritura, pelearán contra el Cordero, representado en este grupo, y el Cordero los vencerá. Por lo tanto, esa iglesia triunfante, esa iglesia final, esa iglesia que pasará la tribulación y se enfrentará al Armagedón, vencerá. No será derrotada. Ahora, cuando nosotros estamos frente a grandes acontecimientos en nuestra vida, como mencioné al comienzo, una cirugía, un viaje largo o una situación apremiante, ¿qué hacemos nosotros?
Cuando sabemos que se viene un evento en nuestra vida de esa magnitud, nosotros, ¿qué hacemos? Aparte de preocuparnos y estresarnos, ¿qué podemos hacer? Prepararnos. ¿Mm? Uno se prepara. Uno se prepara con tiempo. ¿Mm? Uno se prepara con tiempo para eso. Ahora, la gran pregunta de esta mañana, esta es la gran pregunta de esta mañana, del sermón. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros para llegar a ese momento? ¿Cómo estamos para enfrentar el Armagedón? Si el Armagedón fuera la próxima semana, ¿cómo estamos nosotros? Esa es la pregunta. Hay personas a veces que tienen que someterse a una cirugía y el doctor les dice, mire, usted tiene 6 meses, tiene que ponerse en forma, tiene que bajar tantos kilos, tiene que alimentarse de tal manera para enfrentar la operación que le vamos a hacer. ¿No han escuchado eso ustedes? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para enfrentar al Armagedón? Prepararse. ¿Prepararse cómo? ¿Cómo nos encuentra hoy día? Si el Armagedón fuera hoy, ¿cómo nos encuentra? Una iglesia desunida. Estamos desunidos. Es cosa de ver nomás en YouTube. Hay adventistas que están, pero en cualquier sintonía. Algunos no creen en el Espíritu de profecía, otros no creen que Jesús sea Dios, otros no creen en el Espíritu Santo. Otros creen en la última generación, otros no creen, hermanos, pero es para todos los gustos. Se está cuestionando el liderazgo de la iglesia, se cuestionan un montón de cosas. Hay desunión, somos un ejército desunido, para empezar. Esa es la realidad. Somos un ejército que necesita urgentemente ponerse al día y desarrollar una fe capaz de enfrentar esas circunstancias. Hermanos, miren, ya estoy en la mitad del sermón, ya queda poquito. Quiero contarles algo. Allí en Jerusalén, en el Valle de Megiddo, el lugar referencial, simbólico que el Señor utilizó para colocar allí, para alertarnos a nosotros, en ese valle hay una cárcel. Hay población, hay muchas cosas, pero hay una cárcel de alta seguridad. Y el año 2005 la cárcel se estaba ampliando. Y los trabajadores comenzaron a excavar en ese lugar y en un momento tuvo que pararse la excavación. La excavación se paró porque la retroexcavadora había dado con algo distinto en el suelo. Era una losa. Hermano Mario entiende bien. Era una losa. Así que se paró la construcción, llamaron a las autoridades y las autoridades dijeron, aquí no se puede seguir excavando porque hemos encontrado un hallazgo arqueológico. Así que ahora se siguió trabajando, pero para levantar con mucho cuidado lo que cubría esta losa, hasta que finalmente quedó expuesta una losa de cerca de 52 metros cuadrados. No era tan grande, pero muy especial. Esto se le llama hoy día el mosaico de Megiddo. Y se cree al presente que es probablemente el descubrimiento más importante en la arqueología desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. ¿Y por qué quiero hablarles de esto en estos minutos finales? Porque yo creo que el Señor algún mensaje nos quiere dar con esto. Esta losa que está allí tiene cerca de 2000 años. Según los estudios data del año 200 después de Cristo. ¿Y qué es lo interesante de esta losa? Esta era la losa de un lugar de culto de una iglesia cristiana de ese tiempo.
¿Mm? Era un lugar de culto de la iglesia primitiva. De la iglesia primitiva. ¿Y por qué es importante conocer esto de la iglesia primitiva? Porque para poder nosotros enfrentar el Armagedón probablemente tenemos que tomar como ejemplo la iglesia primitiva. Cómo era la iglesia en sus comienzos. ¿Mm? Sabemos que ellos estaban unánimes juntos, ¿verdad? Compartían todas las cosas, tenían todo en común. Y lo más importante, el Espíritu Santo se manifestaba en esta iglesia con gran poder. ¿No? Son las cosas. Allí está una vista aérea del mosaico de Megiddo. Les quiero mostrar algo, miren. A ver, allí ustedes ven 4 dependencias. 4 piezas, por decirlo así, que tenía este lugar de culto. En el centro estaba esto: 2 peces. En ese tiempo, en el siglo I, el pez era el símbolo de los cristianos. Para identificarse, ellos dibujaban un pececito. Esto se tomó del milagro de la pesca milagrosa, ¿no? De la pesca que realizó Pedro y los discípulos. Así que simbolizaban el cristianismo con un pececito. También el nombre pez en griego tiene relación igual con el nombre de Cristo. Pero eso sería más largo de explicar. Entonces, en cada uno de los cuartos hay inscripciones. Miren lo que dice esta inscripción, está en griego. La encontraron allí en el mosaico de Megiddo. Gaianus, también conocido como Porfirio, centurión nuestro hermano, ha hecho el mosaico a su propio costo, como un acto de generosidad. Bruxio llevó a cabo el trabajo. Es una de las inscripciones del mosaico de Megiddo. ¿Qué podemos nosotros visualizar en esta inscripción de 2000 años de antigüedad? ¿Cómo era el espíritu de los hermanos de ese tiempo? Este Gaianus era un centurión, era un hombre importante de la sociedad de ese tiempo. Y él, de su propia voluntad y de su bolsillo, donó para que se realizase este mosaico. Y otro hermano, Bruxio, realizó la obra. Esto nos habla de que en ese tiempo la iglesia, contribuía para el adelanto de la obra. Todos colaboraban, todos contribuían, todos apoyaban la tarea que había que hacer. Hay otra inscripción que dice: recuerdo a Prismila, Siriaca, Dorotea y por último Chreste. Eso estaba también allí. ¿Quiénes eran estas mujeres? Eran del ministerio de la mujer de ese tiempo. Eran hermanas de ese tiempo que también colaboraron y contribuyeron a la edificación de ese lugar de culto. Ya tenemos a un hombre de buena situación económica que decide apoyar. Vemos a otro que decide construir. Vemos a mujeres involucradas en la obra apoyando la construcción. Y probablemente lo que es más importante y lo que ha sido un impacto a nivel mundial de este hallazgo es la siguiente inscripción. Dice: la piadosa Aqueptus ha ofrecido la mesa ¿a quién? A Dios Jesucristo como un memorial. Aquí hay varias cositas interesantes. Lo primero, que la parte central del culto en ese tiempo, de ese lugar, no era la predicación, tampoco era el bautismo. ¿Qué era? Era la comunión, la mesa, donde compartían. Y esa mesa fue donada por esta hermana Aqueptus
ofreció la mesa que era la parte principal, era lo más importante, la parte central de ese lugar de culto, y lo hace en homenaje al Dios Jesucristo. ¿Saben ustedes que los historiadores señalan que en época de Constantino, siglo III, siglo IV, es donde se reconoce en el concilio de Nicea la divinidad de Cristo? Pero esto echa por tierra toda esa teoría, porque ya en el año 200 personas comunes y corrientes reconocían a Jesús como Dios. Establecían la divinidad de Cristo, era reconocido entre la gente, porque esta mesa fue dedicada al Dios Jesucristo. Bueno, este mosaico, hermanos, ya no está en el Valle de Megiddo. Fue sacado pieza por pieza porque no podía levantar una losa completa. Fue cortado justo en las partes donde juntaban, porque la losa tiene encima unas placas de mármol. Esto está inscrito en mármol. Y eso fue cortado y llevado al Museo de la Biblia en Estados Unidos, en Washington. Ahí está ahora. Pero con la promesa de que va a ser devuelto en un lugar donde las personas podrán ir a visitar en el Valle de Megiddo. Hermanos, ¿qué nos está diciendo? Porque dice la Escritura que en el tiempo del fin, si estos callaran, ¿qué dice? Las piedras hablarán. Y las piedras nos están hablando en esta mañana a la iglesia de Galilea. Esto es Megiddo y aquí estamos en Galilea. ¿Qué nos está diciendo? Que todos debemos involucrarnos en la obra de Dios y en la exaltación de Cristo. Que debemos reconocer a Cristo como Dios. Él debe ser nuestro Dios en nuestra vida. No algo de lo que nos acordamos cuando tenemos problemas. No algo a lo que acudimos como quien acude a algún amuleto. No, el Dios de tu vida, el centro de tu vida, de tu corazón, debe ser Jesús. Y todo nuestro trabajo, toda nuestra obra que hacemos, ya sea en el plano educativo, en el plano de la industria, en el plano de la ingeniería, en el plano de las leyes, en los trabajos, los oficios que realiza la gente, en todo el centro debe ser Jesús. Y en la iglesia la prioridad debe ser la comunión. Y creo, hermanos, y esto lo digo de todo corazón, porque a veces los sermones son muy pesimistas, ¿no? Muy negativos, pero debo decir que esta iglesia ha comenzado un camino muy bueno, porque le ha dado mucha importancia a la comunión. Yo escuchaba a Carlita el miércoles, ¿verdad? Ella hablaba de compartir, de participar, de integrarnos, y miren lo que tenemos acá. ¿Saben lo que es esto? Es un aporte, no sé quién lo ha hecho, o si los hermanos lo hicieron, pero son canastas familiares para ir en ayuda de las personas. Ese es el mensaje que nos está dando este mosaico de Megiddo. ¿Cómo era la iglesia en ese tiempo? El que más tenía podía aportar más, el que no tenía aportaba con su trabajo, pero todos estaban unidos, las mujeres estaban involucradas y todo se hacía por amor ¿a quién? Al Dios Jesucristo. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, hermanos, un mensaje renovado que sale desentierran algo, y ese algo tiene un mensaje no solo para nosotros, sino para el mundo. Y hermanos, termino diciendo lo siguiente. Nos esperan grandes acontecimientos que no son fáciles de superar. Si dependiera de nuestras fuerzas, no tenemos ninguna posibilidad ante el Armagedón y otras tantas cosas que tienen que suceder. Ninguna posibilidad. Pero si nosotros como iglesia nos mantenemos unidos, estoy hablando de la iglesia local, si nosotros nos mantenemos unidos, si nosotros dejamos nuestras diferencias, a veces que discutimos por cuestiones que no tienen importancia, y nos centramos en el Dios Jesucristo, y nos unimos en torno al Dios Jesucristo, y apoyamos la obra con recursos, con trabajo, con lo que tengamos a mano, con amor de corazón, pasaremos el Armagedón.
sin duda. Si el Armagedón nos encuentra así, lo pasaremos. Porque unidos a Jesús venceremos. Solo unidos a Jesús venceremos. Y nuestra vista debe estar centrada en Él. Solo en Él. ¿Estamos de acuerdo o no? Muy bien, hermanos. Me han pedido que pueda orar por esto. Para que así como el testimonio de Probad y Ver, pueda ir un mensaje acá. Me imagino que va a haber un mensaje también acá. Así que les voy a invitar a que nos arrodillemos, vamos a orar por nosotros mismos y vamos a orar también por estas cajas. Padre eterno, Dios Jesucristo, nos arrodillamos ante ti como iglesia, como congregación, siendo conscientes de los grandes acontecimientos que nos esperan a la vuelta de la esquina y para lo cual no estamos preparados. Pero en esta mañana, los hermanos de allí del Valle de Mellido, en esta losa enterrada por siglos, nos están hablando y nos están diciendo: pon en tu corazón para la obra de Dios. Adora a Jesús, ten comunión unos con otros, ámense los unos a los otros y trabajen por aquellos que no necesitan. Y aquí estamos junto a estas cajas de alimentos que van a ir a familias, que pueda ir también un mensaje de esperanza para ellos. Bendice a las personas que recibirán estos alimentos. Bendice a tu iglesia. Ayúdanos que el próximo año 2025 podamos crecer espiritualmente, en amor, en comunión, que queden atrás todas las diferencias que podríamos tener unos con otros y nos centremos en Cristo, porque Él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Encomendamos a ti este trabajo en el nombre de Jesús. Amén.